Qué bueno, ya continuamos, señores. Retornamos con la entrevista de Original TV con Darío Medrano. Hoy nos acompaña el licenciado Manuel Crespo, delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Señores, buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes, mi hermano Darío. Excelente y contento de estar aquí contigo compartiendo este importante escenario. Bueno, vamos a entrar en luego de tantas batallas que hemos librado. Así es, batallas universitarias y después el plano profesional. Manuel, vamos a entrar en detalles. ¿Cómo ha ido desarrollando la Junta Central Electoral su trabajo luego de esta pandemia que nos está afectando aquí en República Dominicana y en el mundo? Bueno, la Junta Central Electoral es evidente que ha sido poco diligente en lo que lo debió ser el montaje a tiempo de todo el proceso electoral. Todo el país sabe y ha sido testigo que nosotros hemos estado insistiendo permanentemente encima de la Junta Central Electoral como delegados políticos para que cada uno de los procesos pueda estar desarrollándose como es el mandato de ley. Nosotros ya estamos en una etapa crucial del proceso. Ya la Junta finalmente hizo la proclama del voto en el exterior y bueno, ya depositamos la sugerencia para el protocolo y adicionarle algunas medidas que tienen que ver con la seguridad de la salud de los ciudadanos, ya que la Junta emitió una resolución el miércoles sobre el protocolo, ¿verdad? Y entonces nosotros le agregamos y le hemos sometido una instancia de revisión para que la Junta le agregue varias medidas que fueron inobservadas de la propuesta original que nosotros le hiciéramos. ¿Ha sido dirigente la Junta con esto de los protocolos y del voto en el exterior, de manera que los dominicanos puedan votar sin problemas, sin miedo en las filas, y de que este voto en el exterior también puede ser ejecutado? ¿La Junta ha asumido eso con la responsabilidad que ha asumido un tribunal de elecciones? Mira, todo el país sabe que había una decisión de que los dominicanos no votaran en el exterior. Primero porque al gobierno no le favorecía, según todas las encuestas, más del 70% de los dominicanos de la diáspora del exterior dicen que nunca votarían por el candidato del gobierno. Y eso fue lo que hizo y empujó al gobierno desesperadamente a tratar de boicotear la votación de los dominicanos en el exterior, cosa que no pudo lograr. Buscaron todas las artimañas habidas y por haber, hasta mintieron y manipularon hasta a través de la misma Cancillería. Vimos al canciller mintiéndole al país. La Junta le filtró inclusive información, unas supuestas certificaciones o cartas de algún nivel de objeción que no eran ciertas, para justificar decidir que los dominicanos en el exterior, que representan más del 8% del padrón electoral, es decir, casi 600,000 votantes, no votaran y no eligieran a los 7 congresistas que constitucionalmente tienen que elegir y les corresponde a ellos. Y sin embargo, luego vimos al representante de origen dominicano acá en el país cómo desmintió todo eso y una serie de gobernaciones, de alcaldes de las diferentes ciudades, tanto de Estados Unidos como de Europa, que han desmentido todo eso. Eso fue parte de un plan que fue frustrado por nuestro accionar rápido. Nosotros mismos como Fuerza del Pueblo le sometimos una instancia facilitándole 126 locales con aprobación y todo para el voto presencial en los Estados Unidos y 50 o más de 50 locales para el voto de las principales ciudades de Europa con las aprobaciones correspondientes para el voto presencial. Es decir, todo eso fue parte de un entramado para que el 9%, casi el 9% de los votantes no participaran. Gracias a que se impuso la firme decisión y voluntad de los dominicanos, tanto del exterior como los de aquí, que no íbamos a permitir bajo ningún concepto que se le boicoteara el derecho adquirido de esos dominicanos, se pudo finalmente aprobar. Y aunque estamos contra el tiempo, realmente hemos sido insistentes y persistentes en que la Junta Central Electoral agilice y le ponga mayor velocidad al montaje del proceso electoral. ¿Por qué usted cree que la Junta Central Electoral mantiene esa actitud a veces como tan lenta cuando quiere? ¿Qué pasa con la Junta? Mire, lo que pasa es que la Junta corre la misma suerte, si se quiere, del gobierno y de los amigos del gobierno.
A ellos lo pusieron los amigos del gobierno. Ellos saben que los amigos del gobierno se van, ahora se van en 60 meses. En agosto, del 16 de agosto se van. Entonces, yo pienso que por ahí anda la cosa. Son alas de un mismo pájaro. Entonces uno corre la suerte del otro. Y esa es la gran verdad. Parece que eso es lo que tiene en esa situación a la actual Junta Central Electoral. Y con esto de las medidas protocolares con el COVID, ¿se está aplicando? ¿La Junta ha asumido esa responsabilidad que tiene de llevar a cabo esas elecciones con el distanciamiento social, con las mascarillas, con los desinfectantes en las manos y así por el estilo? Ella tendrá que aprobar la sugerencia que le hiciéramos el miércoles pasado para agregarle las medidas que tienen que ver con la protección de los ciudadanos. Entre ellas hay esas que van orientadas a garantizar el distanciamiento, la mayor cantidad de horas para las votaciones, la no aglomeración en los recintos de votaciones, la creación inclusive propuesta por nosotros de una unidad sanitaria electoral que esté presidida por un miembro del Pleno de la Junta y compuesta por varios representantes de las organizaciones, tanto internacionales como locales, que manejan el tema de la pandemia, del COVID, así como los veedores y los partidos políticos, un acompañamiento junto con esa comisión para los fines de que esa comisión garantice y se encargue de garantizar el efectivo y apropiado y adecuado, la adecuada aplicación del protocolo de votación en tiempos de COVID. Yo creo que es un reto de todos, no solamente también de la Junta Central Electoral. Los partidos políticos tenemos una gran responsabilidad, estamos conscientes de ello y por ello los grandes niveles de colaboración que nosotros estamos ofreciéndole a la Junta Central Electoral para que la Junta Central Electoral junto con los partidos políticos puedan montar de manera exitosa o con el menor nivel de contagios este proceso electoral del próximo día 5 de julio. Manuel, la Junta Central Electoral, que en anteriores ocasiones había organizado elecciones y lo había hecho de manera, podremos decir, bien organizada, pero a partir del 6 de octubre, de la fecha de las primarias aquellas, ¿qué es lo que ha pasado con la Junta Central Electoral? ¿Por qué la gente como que no cree? ¿Por qué tanto descrédito a la Junta? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, es que la gente cree en base a lo que ve. Y la gente lo que vio el pasado 6 de octubre fue un comportamiento inadecuado, muy parcializado de la Junta Central Electoral, donde la Junta inclusive se prestó abiertamente a validar un fraude dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso quedó certificado y al desnudo cuando la Organización de Estados Americanos aplicó la famosa auditoría, cuyo resultado ya lo entregó hace semanas, donde quedó claramente demostrado de que el famoso software diseñado por la Junta Central Electoral y los que dirigen la Junta Central Electoral, pues solamente sirvió para el desorden mayúsculo que quedó evidenciado en el pasado proceso del mes de febrero, donde también se tenía montado el mismo fraude y el mismo desorden en términos de manipulación de resultados, y que eso fue, pues, eso colapsó. Y por ende puso el mayor alto riesgo que ha tenido esa institución en los últimos 30 años, el principal activo de ella, que es sus niveles de credibilidad. Hoy la Junta Central Electoral, desgraciadamente por sus actuaciones, es una de las instituciones del Estado Dominicano que menos credibilidad posee o que le confiera el pueblo dominicano. Es producto de sus actuaciones, no es otra cosa. Entonces, el pueblo dominicano está vigilante, está dándole mucho seguimiento de cerca a cada uno de los pasos de los miembros de la Junta Central Electoral. Se puede decir que es una credibilidad, algo que ellos se han ganado. Claro. Que la gente, el descrédito ellos se lo han ganado. Es que sus actuaciones es lo que los define. Es decir, todos esos manejos, tanto en las primarias de octubre. Recuérdense que en la primaria de octubre ellos excluyeron el voto del exterior, sí, y dejaron fuera casi los 600.000 dominicanos para que no participaran en las internas del proceso interno del PLD. ¿Por qué?
porque sencillamente no le favorecía. Miren, más del 75% de los dominicanos y dominicanas que viven en el exterior, en todas las encuestas, que nunca votarían por el candidato del gobierno y por nada que huela a este gobierno de Danilo Medina. Entonces, por eso, esas actuaciones de exclusión, de validación de un fraude, de montar un software violentando todas las normas de certificaciones internacionales en ese software, de las pruebas correspondientes, negarse a aplicar todas las peticiones que le hicimos nosotros para garantizar un adecuado proceso. En definitiva, la Junta actuó con relación a los pedimentos de la oposición como ciega, sorda y muda. Al final cosechó ella, y ella está cosechando lo que ella sembró. No es otra cosa. La credibilidad no es que el pueblo se la ha quitado, es que la Junta Central Electoral y los miembros del Pleno, por sus malas actuaciones, han perdido la confianza de los dominicanos. En el ámbito político partidista, Manuel, la Fuerza del Pueblo es un partido con 7 meses en formación y yo diría que se ha convertido en un fenómeno político porque yo nunca he visto que un partido nace tan grande, ¿no? Con pocos meses, pocos días de formación y gana en unas elecciones municipales, gana alcaldías, gana regidurías. Y se habla ahora de que en las elecciones congresuales y presidenciales, entonces la posición de esa entidad política es diferente y podría entonces ganar en una eventual segunda vuelta. ¿Cuál es la situación de la Fuerza del Pueblo ahora mismo? ¿Cómo usted cree que la Fuerza del Pueblo se ha ido encaminando, buscando ese primer lugar o buscando el segundo lugar para entonces en una segunda vuelta ubicarse como primero? Mira, la Fuerza del Pueblo nació grande y no tuvo resultados más importantes en las municipales porque, como tú sabrás, cuando salimos del viejo partido y formamos el nuevo partido, ya se habían cerrado los plazos de inscripción de candidatura en las elecciones para las municipales. Por tanto, tuvimos inclusive que valernos de algunos temas como inscribir candidatos por otros partidos en algunos casos y hasta apoyar candidatos que iban inscritos en la boleta del PRM. Pero ya ahora todo vuelve a su redil y alrededor del liderazgo de Leonel Fernández, porque en definitiva la Fuerza del Pueblo nació grande porque grande es el liderazgo del presidente Leonel Fernández en la República Dominicana y en todo el mundo, y en todo, sobre todo América Latina. Miren, ¿cuál es el escenario que tenemos hoy? El escenario que tenemos hoy es de solución en segunda vuelta. Nadie gana en la primera vuelta. Hay 3 polos electorales, el presidido por el presidente Leonel Fernández, el que preside Luis Abinader y el polo que lo encabeza el partido de gobierno. La realidad medida en todas las encuestas, sale medida en todas las encuestas, es que hoy, desde marzo, abril y mayo, en las encuestas que se han hecho de manera sostenida en esos 3 meses, últimos 3 meses, evidentemente Luis Abinader está encabezando en un primer lugar las encuestas con un promedio de 41-42%. Nunca ha sido capaz de romper su propio techo, que es 44%. Ni siquiera cuando, en el momento más difícil, de mayor crisis que afectó al PLD, que fue con la salida de Leonel Fernández en octubre, entre octubre y diciembre, que fue el mejor escenario desde el punto de vista de la conveniencia política y electoral de Luis Abinader para que lo aprovechara y se catapultara por encima del 50%, ni siquiera en ese momento lo logró. Recuerden que cuando se dio la ruptura dentro del el antiguo PRD, entre Hipólito Mejía, que era presidente, tú lo recuerdas, y Atuey de Can, que era presidente del PRD, que terminó Hipólito sacando a patadas, y el grupo de Palacio a patadas de la presidencia del PRD a Atuey de Can, que en paz descanse. Tú recuerdas eso, ¿verdad? Sí, claro. Atuey de Can, cuando pasó eso, Leonel Fernández, que fue a partir del año 2002, aprovechó electoralmente esa coyuntura y se catapultó por encima del 55% y nunca bajó de ahí, hasta que ganó las elecciones con un 58%. Atuey de Can nunca representó para el sentimiento PRDista, para que estemos claros de lo que estoy hablando, lo que representa y ha representado históricamente para el sentimiento PLDista y bochista Leonel Fernández. Es decir, yo digo esto para que comparemos cómo Luis Abinader no ha sido capaz de aprovechar la coyuntura que se le presentó para él colocarse
por encima de un cómodo 50%. Sin embargo, no ha sido capaz de romper su propio techo, que es el 44%. Ahora, en un segundo lugar tenemos a Leonel Fernández, un sólido segundo lugar, promediando entre 31 y 32% en todas las encuestas y subiendo. Y en tercer lugar, en una caída estrepitosa, que no lo para ni lo salva el médico chino ni Checherén, como decimos en buen dominicano, el candidato del gobierno oscilando entre un 19 y un 20%, bajando. Entonces, ¿por qué esa situación? ¿Por qué el único candidato que está subiendo en las encuestas, hasta la que hacen los enemigos y los adversarios políticos de nuestro, se nota y se evidencia que el único que sube es Leonel Fernández? Porque por una razón muy simple. En medio de esta pandemia y de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 a nivel mundial y en el caso de República Dominicana, y la crisis económica que se ha agravado producto de que las principales áreas o fuentes de ingresos de divisas se han frisado y se han paralizado, como el turismo, zona franca y remesa, y la crisis social que se le ha agregado producto del COVID a la República Dominicana, los dominicanos han podido ver que el presidente apropiado, adecuado para los tiempos de crisis, lo representa Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque él ha sabido sacar al país de las grandes crisis que les tocó en los momentos de ser presidente. La primera, cuando se inauguró como presidente, en el 96, que heredó una crisis política por la salida de Balaguer, de Bosch, Peña Gómez y Jacobo del escenario político. Ese vacío lo supo llenar y sacar al país, sembrar las bases para que el país pudiera despegar, pero también cuando el paso de los huracanes, que tú recuerdas la devastación de los huracanes, pero también la funesta crisis del 2002, 2004 de Hipólito Mejía, cuando quebró todo el sistema financiero, donde el dólar llegó a 60 por 1. Y fue Leonel que recuperó rápidamente el país. También fue Leonel que devolvió al gobierno y volvió a instalar en el gobierno en el 2004 al PLD. Luego de esa salida que tuvimos por la mala participación del presidente Danilo Medina frente a Hipólito. Pero además, es Leonel Fernández al que le va a tocar, a partir de agosto de este año, heredar esa crisis que nosotros vamos a heredar y que el único que tiene las condiciones para poder afrontar con éxito y sacar al país adelante de la crisis que vamos a heredar, donde ya tenemos una prima del dólar a 60 por 1. Leonel se la dejó a Danilo en el 2012 a 37 por 1, la prima, el tipo de cambio, y ya va por un 60 por 1. A 60. Leonel es el presidente de las grandes crisis, y eso lo ve y lo sabe el pueblo dominicano. Entonces es el camino seguro para conducir al país. No se puede inventar, Manuel. No se puede inventar. No se puede inventar. No se puede inventar. No, en tiempos de crisis no. Hay que ir por lo seguro. Voy a dar un dato. En el año 2007, el país fue azotado por dos poderosas tormentas, Olga y Noel, que dejó pérdidas en la agricultura, en la producción, por más de 14.000 millones de pesos. Y 4 o 5 meses después, el cambio se había notado de manera un cambio vertiginoso, un cambio rápido del país. Y estaba Leonel Fernández, la presidente, ¿verdad? Sí, yo te mencioné el paso de las tormentas también. Esas tormentas. ¿Qué pasaría en República Dominicana con un presidente que no tenga esas experiencias? Sobre todo nosotros, un país donde puede llegar un terremoto fácilmente, que no venga, donde puede llegar un huracán ahora que inicia la temporada ciclónica. Está comenzando la temporada ciclónica. El miedo, ¿qué nos pasaría a los dominicanos si un meteoro de esto, un fenómeno natural, nos azota con un presidente que no tenga experiencia? ¿Qué podría pasar en el país? Mira, es impredecible a dónde terminaríamos nosotros, pero déjame darte un dato y una información, Darío. Todavía los efectos a nivel sanitario del COVID-19 aquí en República Dominicana no han comenzado a hacer estragos. No. Es a partir de los próximos meses que nosotros vamos a empezar a sentir los estragos reales y fuertes de esa pandemia. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha hecho lo que debió haber hecho en las 4 declaratorias de emergencia que le ha aprobado el Congreso y todo el país se la ha aprobado. No han masificado todavía.
el gobierno del presidente Danilo solamente se ha dedicado a hacer grandes negocios, evadiendo y bypaseando los procedimientos legales para asignación de compra, de contrataciones, y lo que ha hecho es una agenda de negocio. Se olvidaron de la salud del pueblo dominicano, pero con el COVID, para manipular de manera electorera con su candidato, haciendo cosas y poniendo su candidato a encabezar cosas que eran propias de las funciones del Ministerio de Salud Pública. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, las consecuencias graves del COVID-19 todavía en la República Dominicana no se han comenzado a sentir. A partir de los próximos meses es que comenzaremos a sentir eso. Entonces, yo creo que, y en definitiva es lo que está viendo el pueblo, que en medio de este desastre que va a heredar el gobierno que viene, con un endeudamiento que ya sobrepasará los 50.000 millones de dólares, no es para que ni para inventos, ni para inventar, como es el invento del candidato del gobierno, que no es más que un invento, ni para tampoco improvisar con un candidato como Luis Abinader, que no tiene ningún tipo de experiencia en el manejo de la cosa pública, y que las experiencias que se tiene a nivel privado, de empresas, de su familia, bueno, tampoco han sido muy halagüeños, como decimos. Mire, licenciado, pero hay una encuesta ahí que la publicó el pasado miércoles, Mark Penn Stowell, que dirige el señor Bernardo Vega, que dice lo contrario. Usted es confiable esa entrevista, esa encuesta. Bernardo Vega está descalificado, no tiene ninguna credibilidad para presentarle al país ninguna encuesta que sea creíble. Primero, porque recuerden que Bernardo Vega fue el que encabezó el famoso Escuadrón de la Muerte en el año 84, cuando lo que generó la poblada de abril del 84. El país no puede olvidar su historia, Y ese Bernardo Vega fue el cabecilla de ese Escuadrón de la Muerte, como se le llamó a ese grupo económico del PRD en el 84, que los muertos se tiraban, aquí acribillaban a los ciudadanos dominicanos. Cosas comunes en el cementerio Cristo Rey. Así es. Sí, lo vimos eso lo vi yo. Es ese mismo Bernardo Vega el que dijo hace un mes y algo, el pasado 14 de abril, que las encuestas telefónicas no funcionaban en la República Dominicana. Y es verdad que no funcionan. Pero ahora es ese mismo Bernardo Vega que el miércoles le dice al país que hizo una encuesta telefónica y tuvo la cachaza de publicar los supuestos números o datos de esa famosa encuesta telefónica. O sea, yo quiero saber cuál de los dos Bernardo Vega es el verdadero o es el creíble. El del 14 de abril del 2020, de hace un mes y medio, o el miércoles que dijo que las encuestas telefónicas funcionan o que sirven. En definitiva, fue ese mismo Bernardo Vega, ustedes lo recuerdan, que para el mes de octubre, en las primarias internas del viejo partido, del PLD, dijo que había un supuesto empate técnico, con la única finalidad y como parte de aquella trama para precondicionar a los ciudadanos dominicanos del fraude que tenía montado el gobierno con la Junta Central Electoral para perjudicar al presidente Leonel Fernández. Es decir, ese señor no tiene la más mínima credibilidad. Además, creo que hasta por un tema de los achaques propios de los años, yo creo que ese señor tiene que estar tranquilo en su casa, descansando, dedicándose a los bisnietos o a los nietos que tiene, en fin, en un ambiente ya más familiar y entender que ya la República Dominicana cambió y que es otra. Bueno, pero él se estaría engañando entonces él mismo, ¿no? Aunque haría el daño por crear una percepción falsa, pero también se estarían engañando en su interioridad, porque yo no puedo presentar un candidato que está arriba cuando realmente está abajo, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Pero además, Darío, ¿cómo es posible que un candidato pone al candidato del gobierno, que para el gobierno es que ese señor trabaja? Parece ser que las encuestas, la llamada la hizo a la oficina, a los empleados de la oficina del ministro Montalvo de la presidencia y de Peralta, el administrativo, y la oficina de la alcancía del candidato al gobierno, el Ministerio de Obras Públicas. Parece que las llamadas fueron a esas instituciones, porque en definitiva todo el país está viendo que en el PLD lo que se está dando es una estampida masiva de todos sus dirigentes y que se ha producido un vaciado prácticamente completo de ese partido y se han juramentado.
en todos estos días con el presidente Leonel Fernández. Entonces, es inexplicable, es sencillamente inexplicable lo de esa encuesta. Yo te iba a preguntar eso mismo. ¿Cómo es que a un partido en el poder le están renunciando, se está vaciando prácticamente? Ese partido, hay una hemorragia humana hacia un partido que no está en el poder. ¿Cómo es eso entonces? Entonces lo presentan como primero las encuestas. Yo no entiendo. ¿Sabes? Por eso no son creíbles esas encuestas. No, ese señor, esa encuesta y ese señor no tiene la más mínima credibilidad. Es lamentable que un señor de su edad esté dedicándose a esta altura de juego a esas cosas. Yo sé que a veces, bueno, la necesidad dice que tiene cara de hereje, pero bueno, por la plata baila el mono, decimos en buen dominicano, ¿verdad? Pero en definitiva aquí nadie va a engañar al pueblo dominicano. El pueblo dominicano tiene una firme decisión de salir de este equipo de comerciantes el próximo día 5 y juramentar al presidente Leonel Fernández a partir del próximo 16 de agosto. Manuel, estamos terminando ya. Última pregunta. Un mensaje a los dominicanos ya con miras a las elecciones del 5 de julio y de una eventual segunda vuelta el 26, también porque faltan 2 elecciones todavía. Un mensaje de parte de la fuerza del pueblo a esa legión de dominicanos que está todavía indeciso y que se quiere ir para donde Leonel, porque ven a Leonel como el salvador, ¿no? Ven a Leonel como la persona con experiencia que puede conducir los destinos de la nación en estos momentos de crisis. Bueno, todo el pueblo sabe que estamos viviendo una de las más difíciles crisis que ha conocido la República Dominicana. Una crisis sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19. Una crisis, la agudización de la crisis económica, producto también de esa pandemia, sumado a los malos manejos de este gobierno. La crisis social que se le ha sumado de esta pandemia y bueno, la crisis política producto del desorden electoral que se intentó montar tanto en octubre como en febrero a través de la Junta Central Electoral. La República Dominicana merece y los dominicanos merecemos rectificar el camino del crecimiento, del desarrollo y del progreso y del bienestar y de la justicia social para todos. Leonel Fernández es el presidente para los tiempos de crisis. Bueno, muchas gracias, Manuel. Te voy a agradecer mucho esta participación y perdona algunos pequeños inconvenientes que tuvimos con la conexión. Pero de verdad muy agradecido y dame decirte que más luego, en los albores de la campaña, vamos a conectar de nuevo contigo con otra entrevista ya más luego antes de las elecciones. Cómo no, un abrazo, muchísimas gracias, hermano. Bueno, y a ustedes, amigos televidentes, el próximo domingo a la 1 de la tarde volveremos con otra emisión más de Original TV con Darío Medrano. Buenas tardes. Agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren.